Esta es la guía de la práctica 2, que es un ejercicio matemático que consiste en el ajuste de curvas de funciones trascendentes. Tabla 1 es estimación semilogarítmica. Tabla 2 es estimación logarítmica. Tabla 3 es representación gráfica en papel polar. Empezaremos analizando tabla 1, estimación semilogarítmica. De acuerdo a la guía, en el desarrollo teórico tenemos en función exponencial la ecuación de estimación semilogarítmica, haciendo operaciones, aplicando además logaritmo natural a ambos miembros, se obtiene esta ecuación. Haciendo sustitución, donde aparece el logaritmo natural de i, estamos sustituyendo por i mayúscula. Donde aparece el logaritmo natural de a sub 0 minúscula, estamos sustituyendo por a sub 0 mayúscula, y la ecuación queda como una recta. En función a esta ecuación 2.3 vamos a desarrollar los cálculos que corresponden a la tabla 1, que son datos de tipo exponencial o estimación semilogarítmica. Las dos primeras columnas son datos propuestos. La siguiente columna nos indica que debemos obtener x cuadrado. La otra es i mayúscula. Recuerden que i mayúscula significa logaritmo natural de i minúscula. Esto es i mayúscula al cuadrado, es logaritmo natural de i al cuadrado, y esto es el producto de x minúscula por i mayúscula. Estas son las operaciones que vamos a realizar en Excel, y ahí está la tabla 1 para esta práctica. Hacemos clic en esta celda y vamos a la función, colocamos igual. Lo que debemos hacer es calcular x al cuadrado, colocamos el apóstrofe, aparece ahí x al cuadrado. Luego, en i mayúscula, que es logaritmo natural de i minúscula, colocamos igual ln, porque es logaritmo natural de i minúscula, será logaritmo natural de esa columna. Cerramos paréntesis, y eso es logaritmo natural de i. Aquí al lado nos dice i mayúscula al cuadrado igual es este valor elevado a la potencia 2 o elevado a 2. Y en esta columna debemos calcular función igual al producto de x por i mayúscula por ese valor. Igual tenemos estos resultados, los cuales seleccionamos, todas en uno también se puede seleccionar, y apuntamos con el cursor en ese punto, clic sostenido, lo jalamos todo y tenemos ahí los resultados de logaritmo natural de i, x cuadrado, i mayúscula al cuadrado, i minúscula por i mayúscula. Estos serían los datos calculados. Luego, al final, debemos calcular la sumatoria. Eso significa que vamos a hacer la sumatoria. Colocamos la ecuación ahí en la función, sería suma. Suma aparece ahí, hacemos doble clic. Luego seleccionamos la columna que queremos sumar. Cerramos paréntesis, enter. Esto es la suma de la columna de x, y esto es la suma de la columna y, x cuadrado, i mayúscula, y de todos ellos. Ahí tenemos la sumatoria. Estas sumatorias, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para calcular los valores de a1 mayúscula a sub 0 y minúscula a sub 1, con estas sumatorias, con las ecuaciones que se encuentran en la página 13
son ecuaciones 2.4. Ahí reemplazamos las sumatorias y vamos a tener a sub 0 mayúscula y a sub 1 minúscula. Una vez que se tenga estas ecuaciones ya calculadas, debemos obtener para este caso tres gráficas. Debemos obtener tres gráficas. Para eso esta tabla voy a colocar, o voy a triplicar esta misma tabla, y cada uno nos servirá para hacer una gráfica. Ahí está, las tres son la misma tabla. En el primero voy a hacer la gráfica de I minúscula en vertical y X minúscula en horizontal. Esto será la selección de estas dos variables. Insertar, gráficos, dispersión. Ahí está la gráfica. Luego, una vez hecha la gráfica con puntos, hago clic sobre cualquier punto, clic izquierdo, luego clic derecho, agregar línea de tendencia. Línea de tendencia en este caso es de tipo exponencial, coloco exponencial y además voy a indicar que me presente la ecuación del gráfico y ahí está la ecuación ajustada. Esta es la ecuación ajustada que deben obtener con las ecuaciones que aparece en la página 13 y 14. En la página 13 para el de tipo exponencial o semilogarítmica con las ecuaciones 2.4 deben obtener esta ecuación. Esta es la primera gráfica. La segunda gráfica sería de acuerdo a las instrucciones de la tarea que está en la página 17. Nos indica que debemos hacer una gráfica en vertical logaritmo y en horizontal normal. Eso significa que seleccionamos la columna X normal en horizontal y en vertical logaritmo. Esto es logaritmo de Y. Seleccionado ambos, insertamos la gráfica con puntos y observamos de que la tendencia en este caso, si representamos logaritmo natural en vertical y en horizontal normal, esto es una recta. Si esto es una recta, vamos a indicar que nos muestre la ecuación de esta recta. Ahí aparece la ecuación de la recta. Esta es la ajustada, que también deben calcular con la ecuación 2.3 de la página 13. Con la ecuación 2.3 de la página 13. Una vez que tengan, esta es la segunda gráfica, vamos a hacer la tercera gráfica. De acuerdo a las tareas de la página 17 de la guía, nos indica que debemos obtener una gráfica en papel semilogaritmo. En papel semilogaritmo. ¿Qué significa eso? Eso significa de que hacemos la gráfica X normal y normal, seleccionamos estas dos columnas e insertamos gráficos, puntos, aparece así. La gráfica aparece así. Tiene esta forma. Es una gráfica de tipo exponencial. Colocamos ahí exponencial, colocamos mostrar gráfico. Pero en papel semilogaritmo, el eje horizontal es división normal y el vertical es logaritmo. Eso significa
que el papel en eje vertical debe ser logaritmo. Y en Excel vamos a colocar logaritmo ahí. Primero seleccionamos el eje. Luego vamos ahí y definimos la escala. Escala logaritmo. Y fíjense, la gráfica se vuelve una recta. Y esta gráfica lo deben hacer en papel semilogaritmo, con los datos x normal y normal. La idea es obtener una gráfica de una recta. Estas son las tres gráficas que deben hacer con los datos de la tabla 1. La primera gráfica es en papel milimetrado, x normal y vertical normal. La segunda gráfica es en papel milimetrado normal, pero los valores horizontal es normal y vertical es logaritmo natural de y. En la tercera gráfica es papel semilogaritmo. Los datos son normales tanto en horizontal y en vertical. Estas ecuaciones que aparecen en la parte superior, en cada una de las gráficas, deben obtener con las ecuaciones que aparecen en su guía en la página 13, ecuación 2.1 y ecuación 2.3. Luego pasamos a analizar la tabla 2. En la tabla 2 nos dice estimación logarítmica. Para eso tenemos datos en Excel que aparece así. Esto es la tabla 2. De la misma manera que en el anterior caso, vamos a calcular ahora x mayúscula al cuadrado, y mayúscula al cuadrado, x mayúscula por y mayúscula. Significa que las mayúsculas son logaritmo natural de las minúsculas. ¿Y eso dónde está? Eso aparece en el desarrollo teórico de esta guía, donde dice estimación o función potencial o estimación logarítmica. Esta es una función potencial, aplicado logaritmo a ambos miembros y haciendo una sustitución con mayúsculas, como observan ahí en la ecuación 2.7, aparece una recta. Las ecuaciones ajustadas que debemos obtener de esta tabla son la ecuación 2.6 y la ecuación 2.8. Sería ecuación 2.6 y 2.8. Vamos a los datos. En los datos tenemos x e y minúsculas. Para calcular mayúscula, vamos a la función, colocamos igual, ln, que es logaritmo natural de x, logaritmo natural de x, cerramos paréntesis, esto sería el valor, y aquí al lado colocamos o escribimos igual, este valor logaritmo natural de x debemos elevar a potencia 2 y esto sería el resultado. En este caso, y es igual al logaritmo natural de y minúscula, cerramos paréntesis, enter. A este lado hacemos lo mismo, vamos a la función, colocamos igual, y ese valor de y mayúscula, esto elevamos al cuadrado o a 2. Ahí está. Vamos a revisar este valor. Este valor es logaritmo natural de y minúscula, y esto es al cuadrado de ese valor. Y esto sería el cuadrado de x, y eso es logaritmo natural de x. Y al final tenemos la columna de el producto de x por y. Estos serían los valores.
Reviso de nuevo. Esto es logaritmo natural de i. Y esto es cuadrado de i. Seleccionamos todo y arrastramos. Ahí tendremos todos los valores calculados. Y aquí abajo de nuevo colocamos suma. Ahí debemos calcular suma en estas columnas. Sería igual a la suma de esta columna. Cerramos paréntesis, enter. Y esto lo vamos a pintar de color rojo. Lo pintamos de color rojo y esta sumatoria lo arrastramos hasta el final y tenemos todas las sumatorias hasta ahí. Luego vamos a triplicar esta tabla con el mismo objetivo de hacer las tres gráficas que nos indican realizar en las tareas que aparece al final de la guía. Ahí está. Tenemos las tres tablas. Ahí está tabla 1. En las tareas para esta tabla nos dice que la primera gráfica debe ser en papel milimetrado, X horizontal y vertical. Entonces seleccionamos estas dos columnas. Colocamos insertar, gráficos, dispersión. Eso es en papel milimetrado. Hacemos clic en cualquier punto, clic izquierdo, luego clic derecho, agregar línea de tendencia. Línea de tendencia en este caso es una función de tipo potencial. Entonces hacemos clic en este punto donde dice potencial y presentar la ecuación de este ajuste. Ahí está su ecuación y la curva ajustada. Así es como deben hacer también en el papel milimetrado. En papel milimetrado, datos X normal y vertical también normal. La segunda gráfica consiste, de acuerdo a la tarea, en vertical debemos graficar I mayúscula, o sea, logaritmo natural de I minúscula, y en horizontal, logaritmo natural de X, en papel milimetrado. Eso significa que en la horizontal irán los datos X mayúscula, en vertical irán los datos de I mayúscula. Colocamos insertar, gráficos, dispersión. Clic izquierdo en cualquier punto, clic derecho en cualquier punto, colocamos agregar línea de tendencia. Luego, por debajo de esto, le pedimos a Excel que nos los coloque la ecuación ajustada para esta recta. Ambos son en papel milimetrado. La tercera gráfica, de acuerdo a las tareas, nos indica que debemos realizar esta gráfica X minúscula e I mayúscula. X minúscula e I minúscula también, lo que estamos seleccionando. Pero debemos de presentar esta gráfica en papel logaritmo, por eso dice ahí logaritmo, insertar. En este caso yo voy a poner en el normal al principio, pero Excel me permite convertir los ejes en logaritmo. Esto es eje normal. Hago clic izquierdo en cualquier número del eje, luego doble clic izquierdo. Doble clic izquierdo, aparece esta opción. Al final colocamos escoger escala logarítmica vertical. Lo mismo hacemos para horizontal, clic primero, luego doble clic y aparece esta opción donde podemos escoger también escala logarítmica. Hacemos clic en cualquier punto, clic derecho, agregar línea de tendencia. Ahí colocamos que la función es de tipo potencial y además indicamos que nos muestre la ecuación ajustada. Y ahí aparece la gráfica en papel logaritmo. Ustedes lo colocan
a una determinada escala que tienen, ubicar, o sea, lo que hacen es ubicar los puntos X e Y en papel logaritmo. El resultado será este. Y las ecuaciones ajustadas, esta ecuación que aparece ahí, deben trabajar con la ecuación 2.6 y esta otra ecuación deben obtener con la ecuación 2.8. Reitero, las dos primeras gráficas, esta y esta otra, son en papel milimetrado, mientras la tercera en papel logaritmo. Estas serían las gráficas, las tres gráficas para cada una de estas tablas, tanto en exponencial y en potencial. De nuevo, estas sumatorias nos sirven para calcular precisamente estas ecuaciones ajustadas con las ecuaciones ya indicadas 2.6 y 2.8. Luego hay una tercera tabla que aparece en su guía y eso está reservado para graficar ecuación polar, representar la gráfica de la ecuación polar. Aparecen como tres tablitas en tabla 3, pero no son tres tablas, es continuo, uno tras otro, los tres. Empieza en 1, termina en 12, la otra tabla empieza en 13, es continuo, 14, el otro es 25 a 36, es continuo. Donde aparece tita, colocan valores de ángulo de 10 en 10. Primero sería 0, 10, 20, 30, 40 y así van llenando hasta llenar los 36 valores. Eso es en tita. Donde aparece R en su tabla, aparece R mayúscula, ahí van a introducir esta ecuación. Introducen esta ecuación de la siguiente manera. Van a la función igual 2.3 más 7.5 por seno de este ángulo, pero aquí dice dos veces, 2 por tita. Normalmente Excel tiene ángulo en radianes, no en grados sexagesimales. En este caso estamos apuntando en grados sexagesimales. Para convertir a radianes debemos multiplicar por pi entre 180. Vamos a multiplicar por pi entre 180. Ahora ya está convertido en radianes. Ahí están los resultados, lo jalan y este resultado deben graficar en papel polar. Estos resultados deben graficar en papel polar. Además deben colocar valor absoluto. Lo van a colocar valor absoluto, por favor. Abs aparece ahí. Abs, valor absoluto. O sea, no va a existir negativos, por favor. Colocan valor absoluto y todos son positivos. Así es como van a trabajar con esta ecuación. Luego pueden hacer la gráfica también en papel milimetrado. En este caso hace falta convertir de polar a sexagesimal los valores. ¿Cómo se convierte de polar a sexagesimal? De la siguiente manera. X, no tengo lápiz, pero X es igual a R por seno de tita. Por seno de tita. No puedo escribir. Por seno de tita. Luego I será igual a R por coseno de tita. Con estos datos grafican en papel milimetrado, saldrá el mismo resultado que en papel polar. Estas serían las gráficas a realizar. De todas maneras, deben cumplir con estas ecuaciones y también deben cumplir todas las tareas asignados ahí. Dice tareas, procesamiento de datos,
para la función semilogarítmica, y aquí abajo es datos para la función logarítmica. Esto tiene un errorcito ahí, logarítmica. Y otra aclaración: en su guía, en el desarrollo teórico, aparece un error en las ecuaciones ajustadas. En ambos casos, ahí es A sub 0 mayúscula. A sub 0 mayúscula es esto. Y esto es A sub 1 minúscula. Con esa corrección, lo mismo aquí abajo en las ecuaciones 2.9. Esto sería A sub 0 mayúscula y esto es A sub 0 minúscula. Con estas aclaraciones y estas ecuaciones que aparece ahí, van a obtener esta ajustada de tipo potencial y esta recta. Lo mismo aquí arriba, ajustada ecuación de tipo exponencial y una recta. Siempre deben cumplir las instrucciones de la guía que aparece al final de las tablas. Eso sería todo el trabajo. Para calcular R, que es coeficiente de correlación, tienen ecuación en el desarrollo teórico, también en la recta lo trabajamos. Esto es una manera, es calcular con las ecuaciones que tenemos, y la otra forma es calcular con Excel, donde lo pusimos mostrar la ecuación ajustada. Por debajo de eso aparece R cuadrado. Con eso determinan el valor de coeficiente de correlación.